Buenas tardes, ¿cómo están estudiantes? ¿Cómo me les va? Buenas tardes, profe. Bien, frío. Sigue el frío, ¿no? Está Sí, complicado Bogotá. lloviendo mucho, casi todo el día. Ujú. Sí, hoy estuvo complicado. Dichosos los que están en la costa o en clima calientico. Uy, sí, disfrutando de ese clima, sin preocuparse del frío, yendo por ahí por la presa en pantaloneta, a uno le toca con chaqueta, camisa, manga Ya larga, otros días pantalón. está haciendo frío. Es que es mucho eh, el frío que está haciendo. Es demasiado. Sí, señor. Bueno, señores. eh, Vamos a ver, voy a trabajar eh, con toda la parte de JSON, que es un tema que viene pegado de la parte de archivos, que ya nosotros ya lo vimos. Recuerden que toda la parte de archivos prácticamente es una de las formas de persistencia que nosotros tenemos en este momento. Bueno, ¿cómo les ha ido con el reto? Pues bien, profe, ahí trabajándole porque siempre son varias cositas. O sea, le va uno Largo. haciendo y salen más vainas, salen más Uy, vainas. sí. Y Sí, como eso pues salen todo cositas, depende siempre salen de, cositas. casi que Pues todo está enlazado, pues, pero no, sí, ya un poquito más desenredada la pita que la última vez. sí es. Lo que pasa es que tiene que ser, si ustedes se dieron cuenta, este proyecto, obviamente como tiene varias cosas que trabajamos ya nosotros, pero que adicional a eso tiene que usted estar pensando en varias aristas para poder solucionar. Si ustedes hacen un análisis claro y van haciendo paso por paso las cosas e incluso buscan una planeación específica sobre el proyecto, las cosas van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque ustedes poco a poco dicen, no, voy a ir requiriendo tal cosa, voy a ir necesitando tal cosa. Y va creando cosas, va empezando a crear funciones, a crear ciertas funcionalidades del programa, las empieza a probar y va a ir solucionando de a pocos el proyecto. Esto es muy parecido, a pesar de que es muy pequeño el proyecto, es muy parecido a lo que es un proyecto real en una empresa. ¿Listo? Porque ustedes le llegan con eso, con lo que yo les di, le llegan. Muchas veces ni siquiera le llegan con eso, sino que le llegan con una idea de un cliente, donde dice, no entendí más. Entonces váyase usted, hable con el cliente y mira a ver usted qué le entiende. De ahí porque a veces la labor del desarrollador es un poco compleja, ¿no? Compleja en el sentido de que, oiga, necesitamos entender lo que el cliente quiere, uno, por un lado, y dos, necesitamos también comprender el tema sobre el cual empieza a trabajar. ¿Me explico? Yo si hubiese mandado a hacer o tratemos de trabajar con una idea adicional. Hablemos de que vamos a trabajar con un software de contabilidad. Caramba, vamos a tener otra vez problemas con esto. Vamos a trabajar con esto. Supongamos que vamos a trabajar con un software de contabilidad. ¿Listo? Entonces, por un lado, este software Ujú. de contabilidad efectivamente va a tener a nuestra persona, ya, a nuestra persona, una persona que bien o mal lo que va a hacer es tener una idea, una visión de este software de contabilidad, de lo que él quiere y cómo lo quiere y bajo qué consideraciones tiene. A eso es a lo que se denomina como requerimientos.
¿Listo? Pero adicional a eso, Sí. per se, él va a tener también, apenas yo sé de algo de contabilidad, yo sé que esta contabilidad como tal va a estar encerrada en algo o unas cosas que yo debo entender, un entendimiento, Como un marco conceptual, por así el decirlo. marco conceptual. Sí, señor. Entendimiento, un marco conceptual. Prácticamente, uno tiene que entender cómo se lleva una contabilidad. ¿Para qué? Para yo poder plantear esto y adicional a eso, ajustar esos conceptos de contabilidad a los requerimientos del cliente. Entonces, des en cuenta que esto, al final de cuentas, entra a ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque meterse a hacer todo esto conlleva, de una u otra manera, a que entendamos dos cosas. ¿Listo? Y ahí, ¿por qué es tanta problemática en la parte del análisis? Vale, ya estaba empezando a funcionar. Análisis. Vale, quedamos acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes no analizan todo esto, empiezan a tener problemas. ¿Listo? De allí por qué la necesidad tan clara y tangible de que este análisis que yo les estaba planteando, esto que está aquí, tiene que ser bien, bien clarito, de tal manera que yo pueda definir cada una de las cosas, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, y esto generalmente conlleva a una planeación, a un plan. No, algo pasa con las figuras cerradas. Aquí lleva a la planeación, a un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas empiezan a decir, y después ustedes van a decir, ah, espérese, lo que pasa es que esta que está viendo aquí, esto que usted está viendo aquí, esta es esta, miércoles, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí deberían ir en una primera etapa, en un nivel uno. Y esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí deberían ir en la parte 2. Y no sé, estas que sobran, esta tiene que ir a una etapa 3. Entonces, miren cómo esto empieza a trabajarse bastante bien. Si nosotros somos muy organizados, empezamos a trabajar muy bien con los procesos de análisis de nuestro software, que es más o menos lo que vamos o lo que vimos al principio. Porque si nosotros no empezamos a hacer eso, obviamente llegar a esta cosa que estamos viendo acá, este plan, va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las herramientas suficientes para poder empezar, primero que todo, a cumplir los requerimientos, a cumplirle las cosas que le gustan al cliente y sobre todo cumplir con esto. Entonces empezamos a tener un poquito de lío. Bueno, el llamado aquí que les hago es pilas con esto. Bajo esa perspectiva y en el entendido que muchos tienen poquito tiempo, yo el día de mañana iba a trabajar otro tema, pero si quieren, el día de mañana y el miércoles nos centramos a que empiecen a desarrollar su proyecto final. Lo utilizamos estas 2 horas para que ustedes empiecen a desarrollar en su computador y yo me les pongo a disposición para que ustedes empiecen a preguntar todo lo que ustedes quieran. No sé qué les parezca. Sí, profe, estaría buenísimo, gracias. Sí, ¿Les profe, parece? sería genial. Entonces, ustedes pues empiezan a desarrollar las cosas, hacen lo que necesiten hacer y si tienen alguna duda o inquietud, pues me dicen. Y yo les voy, analizo su software, miro a ver por dónde les puedo ayudar y les digo, bueno, háganle por aquí, mire que tienen este problema. O si ustedes lo ejecutan el programa y encuentran algún error, pues yo les empiezo a decir por dónde pueden solucionarlo. ¿Listo?
No sé qué les parezca. Y utilizamos estas dos últimas clases de esa manera. Pero, pues, Yo vuelvo creo y que sí. repito, ¿no? Traten de llegar con algo mañana pues, para que de alguna manera tengamos con qué trabajar. Bueno, ¿les parece bien? Si les Listo, parece sí, bien, señor. entonces, la otra Es genial. propuesta, hagamos una clase rápida hoy, para que por lo menos tengan un tiempito para que terminen de cuadrar algo del proyecto. ¿Listo? Y que lleguen no mañana con las manos vacías, que a veces es el complique, sino que ya lleguen con algo. ¿Les parece bien? Listo, Sí, 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 pues, señor. ¿qué veríamos hoy? Además de Jason. Solo Jason. Solo Jason. Con Jason vamos a hacer un par de ejercicios de escritura y de lectura. Y ya. Y con eso, Listo. Una preguntita. señor. Profe, ¿será que no? Es que tengo la duda desde hace varios días. ¿Nos podría de pronto explicar, pues así de pronto como rápidamente y por encima, qué es este programa de Panda? Es que lo he escuchado algún compañero por ahí y pues me generó la duda. Entonces, como por solamente saber qué es Panda, para qué sirve y eso. Listo. Si quieren, al final vamos cuadrando y yo les voy explicando qué es Panda. ¿Les parece bien? Listo, listo, profe. Listo. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta, yo aquí lo que estoy haciendo es, estoy borrando un archivo que se llama data.json. Ahí los estoy borrando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con nuestro JSON. Vamos a empezar a mirar a ver cómo se te cuenta. Entonces JSON es un acrónimo que es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación. Script Object Notation. O sea, la notación de objetos en script de JavaScript. Entonces me paso acá. Resulta, muchachos, que cuando nosotros estamos trabajando con web, está horrible esta cosa, no sé por qué no funciona esta vaina. A ver acá. ¿No le va mejor de pronto abrir un Word, profe, si solo va a escribir? Sí, realmente sí. ¿Qué es ¿Cómo una está? tabla? ¿Es una tabla? No. Explicarles. Bueno, les voy a explicar acá. En, en esta. ¿En qué es? En el PowerPoint. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con mm, los servidores de aplicaciones, cuando nosotros estamos haciendo web, programación web, nosotros siempre lo que hacemos es tener un servidor que se llama servidor de aplicaciones, server application, donde aquí almacenamos nuestras rutinas, nuestros programas, nuestros Python, todo lo que nosotros necesitamos van a estar acá. De tal manera que esto, al ser un servidor, lo que hace es va en la nube, en internet, y en internet publica estas cosas. ¿Listo? Obviamente acá adentro usted puede tener una base de datos, puede tener un servidor, es una base de datos, por acá puede tener un servidor de archivos para poder almacenar cosas, pero todo lo hace por medio de ¿qué? De este servidor de aplicaciones, que es lo que hace es colocar esto público para que usted pueda observarlo. Por eso acá ustedes pueden ver cosas en Python, cosas en PHP, en C Sharp, que son lenguajes de programación, JSP, que es Java, JavaScript, listo, perdón, Java, perdón, JSP, y así muchos lenguajes de programación que pueden publicar cosas en Internet. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos trabajando con esto, por acá a usted se le antojó decirle en su browser, en su computadorcito,
aquí está el browser, y quiso conectarse a esta página. Entonces usted hace algo que se llama un request, o sea, una petición. Esto entra a internet, usted de internet dice, oiga, está haciéndole la petición, supongamos que este servidor se llame mi servidor, my server. Entonces él le dice, acá cuando usted trabaja con esto, con el browser, usted le dice http www.myserver.com. Y esto por dentro, entonces él llega, cuando usted trabaja esto es lo que se denomina como una URL. Y al trabajarse con esta URL resulta que los computadores, ellos no entienden URLs, ellos entienden una cosa que se llaman direcciones IP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando usted le envía esto al browser, él acá, su eh, proveedor de servicio de Internet, tiene unos servidores especiales que se llaman DNS. Esto es lo que se denomina como un Domain Name Server. ¿Qué es este Domain Name Server o servidores de nombres de dominio? Resulta que estos Domain Name Server no es otra cosa que unas tablas especiales, vamos por acá, donde ellas tienen lo siguiente: el servidor y la IP. Donde el servidor es esto que estamos viendo acá. Bueno, de hecho, todo esto lo agarro. Esto es lo que va a estar acá. Entonces acá aparece www.miserver.com. ¿Listo? Y dicen, ah, listo. Cuando usted quiera acceder a este servidor, usted tiene que irse al IP número 100.10.150.20, supongamos que sea una dirección cualquiera. ¿Listo? Eso es lo que se denomina como una dirección IP. Entonces, ¿qué ocurre? Que internamente, como son máquinas, ellos no saben de esta dirección que estamos escribiendo nosotros. Esto lo hicieron los nombres de dominio, se llama un dominio. Lo hicieron con el fin precisamente de que ustedes, como personas, se graben esto que está acá, no esta dirección IP, porque es más difícil grabarse esa dirección IP. Imagínense que ustedes le dijeran, no, 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 usted lo que tiene que hacer es grabarse todos los números telefónicos de sus usuarios o de sus personas de contactos de su celular. Eso sería prácticamente imposible, porque son muchas personas, muchos números, y muchas veces lo que uno se acuerda es del nombre más fácilmente que de los números. Entonces, por eso es que también nace esa libreta de contactos que usted tiene. Entonces, acá es lo mismo. Es, oiga, ¿usted cómo se va a llamar al servidor y cuál va a ser su número telefónico? Es la misma cosa. ¿Listo? Y eso es los DNS. Entonces dirán, bueno, ¿y el profe para qué se fue a nombres de dominio y todo esto? Porque resulta que cuando ustedes están haciendo esta petición, él ya viene acá, ya le dice, ah, es su dirección IP es tal cosa, entonces usted quiere comunicarse es a tal dirección. Entonces viene acá, supongamos que esta sea la dirección 100.10.50.20. Entonces viene aquí y le pregunta a qué tiene un index.php o un index.py o un index lo que sea. Index.html incluso. Y él lo que hace es coge y se lo envía. Responde la petición que está hablando. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos trabajando con esto que estamos viendo acá, él le devuelve y le devuelve generalmente un código HTML. Los browsers, muchachos, todos los browsers solo pueden interpretar HTML, no más. Entonces ustedes dirán, bueno, pero
hace, porque acá yo tengo, mire, todo esto yo los tengo acá. ¿Cómo hace? Resulta que precisamente eso es lo que hace este servidor. Este servidor lo que hace es coge esta página de código y la convierte a código ¿qué? HTML. Para cuando este browser le hace la petición, él coge esto y lo envía por acá internamente y lo envía para que este browser lo pueda leer. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa y por qué nos metimos a hablar de esto? Porque resulta que hay unas cosas, un tipo de lenguaje que se llama JavaScript, que no se ejecuta acá, sino que se ejecuta acá. JavaScript. Por eso el JavaScript se llama un lenguaje del lado del usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este JavaScript? Que este JavaScript, como se está viendo acá, siempre va a trabajarse del lado del usuario. O sea, cuando usted trabaja con su browser, el browser tiene una maquinita allá metida de JavaScript que lo que va a hacer es coge las cosas que llegan en este HTML correspondientes a JavaScript, las interpreta y las ejecuta. Eso es lo que ocurre y eso es lo que pasa con nuestro JavaScript. ¿Es claro hasta ahí? Esto es Sí. una clase de esto se llama modelo de 7 capas IP, modelo IP se llama. ¿Listo? Entonces, este es el modelo de 5 capas para IP, 5 capas, y a partir de eso se trabaja con otra cosa que se llama el modelo de 7 capas, que es la forma como trabajan la infraestructura en Internet. ¿Entendido hasta allí entonces? Entonces, lo que quiero que comprendan más que todo el poco de carreta adicional es que el JavaScript, ¿por qué se trabaja acá en el browser? ¿Listo? Entonces, estamos acá, en nuestra máquina, en nuestro escritorio, allí estamos trabajando, en nuestro browser. Y por eso es que cuando estamos trabajando con esto, se mete con esta cosa que se llama JSON, que parte de nuestro JavaScript para poder notar, o sea, para poder registrar objetos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la lógica de este JSON? La lógica de este JSON es que yo acá le mando una estructura de un archivo para yo poder mandarle datos acá, para que este servidor yo pueda enviarle datos de una manera específica y hacer esa transmisión de información de una manera más óptima, más rápida. Lo que ellos inventaron es, oiga, ¿y acá qué hacemos para poder enviar de aquí para acá? Y yo no tenga que estar procesando acá internamente, sino que yo le envío todos los datos y él internamente puede hacer sus cosas y solamente cuando el browser necesite más datos o poder, no sé, por ejemplo, registrar datos o cosas, que él pueda enviarle datos acá y él automáticamente pueda hacer sus procesos internamente y los pueda meter acá en esta base de datos o acá en sus archivos. Esa es la lógica real para lo que se utiliza nuestro famoso JSON. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para escribir unos archivos para poderlos mandar de aquí a acá? Y que tanto aquí como acá sean entendibles. De ahí porque, miren, dice, es un formato ligero. Ligero, muchachos. ¿Por qué hay una necesidad de que sea ligero? O sea, que no pese tanto. Porque si ustedes cogen e intentan enviar por aquí, de aquí a acá un Word, por ejemplo, Word no es un formato ligero, es un formato pesado, que tiene dos desventajas a nivel de web. Uno, que usted le puede meter tantos adornos gráficos como usted quiera, pero todos esos adornos gráficos lo conllevan a que sea excesivamente pesado, o sea que un archivito que puede ser 2 palabritas se vuelve así de grandote para poder meterlo por este cablecito que es internet.
Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted está haciendo esta transferencia de información, no es sencillo, no es fácil. Y lo que se busca siempre es que sea súper rápido, porque ustedes se imaginan acá, ustedes esperando media hora para que le cargue la información de este servidor, de estas cosas que tienen que trabajar acá. Es ilógico, no se puede hacer allí. Entonces, miren, incluso el mismo YouTube que monta videos, ustedes ven que un video, usted le dan clic en el video y no se demora más de 30 segundos en hacer la primera carga para que usted empiece a trabajar con el video. Entonces, ¿se imaginan ustedes empezando a pasar archivos que sean excesivamente pesados de aquí para acá? Sería ilógico. Y lo que los ingenieros empezaron a trabajar es, bueno, venga, ¿cómo hacemos acá para poder montar unos archivos que sean rápidos, ligeros? Y, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que la competencia de este JSON es este que están viendo aquí, mire, XML. ¿Listo? Extended Markup Language. O sea, lenguaje de marcado extendido se llama esto. Porque este trabaja muy parecido a nuestro HTML. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Que este formato, al ser súper pequeñísimo, puede hacer intercambio de datos bastante rápido. Intercambio, des en cuenta que yo le puedo enviar de aquí para acá, como este puede armar su JSON y le puede enviar para acá. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque esa lógica, ese, eh, esa forma de trabajo, nos lo va a entregar ¿quién? JavaScript. Por el momento, pues la idea, realmente no entendí mucho por qué metieron JSON acá dentro del contenido, porque esto uno lo ve muy chévere cuando está trabajando acá, servicios a nivel de servidor, ¿listo? Cuando empieza a trabajar algo que se llama WS. ¿Alguien sabe qué es un WS? De pronto, Sí, señor. de pronto ustedes lo han escuchado, los famosos web services. Entonces, en los web services, tanto los XML como los JSON son muy utilizados. ¿Por qué? Porque esto le permite generar, enviar de aquí para acá información, arma acá otra poca de información y se lo vuelve a devolver acá. Y él ya trabaja con esa información y empieza a desarrollar cosas a nivel de base de datos, de archivos, de lo que uno quiera. ¿Listo? ¿Cuál es una de las ventajas que tiene JSON, muchachos? Y es que a pesar de ser un formato súper ligero, la idea que se planteó es que sea legible para las personas. Y por obvias razones, como no solamente tiene que ser legible para personas, también tiene que ser legible por las máquinas, por obvias razones. De ahí que, ya vamos a mirar cómo trabaja, este tipo de archivos tipo JSON son muy fáciles de comprender, de leer y uno los puede leer con cualquier tipo de editor de texto. ¿Listo? Ahora bien, la sintaxis es un subconjunto, mírenlo aquí está, subconjunto de la sintaxis de JavaScript. Entonces, ahora me dan mucha más razón de por qué nosotros deberíamos empezar a conocer por qué esta cosa de JavaScript. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué es una sintaxis de JavaScript? Porque al final de cuentas, lo que se está trabajando dentro de estos JSON son algo que se llaman literales de tipo objeto y array. Esas son las dos formas en las cuales él guarda información. Arrays es lo mismo que decir arreglos. Es lo mismo que decir listas. Es lo mismo que decir diccionarios. ¿Listo? Y des en cuenta que si ustedes han ya estado trabajando un poquito con la parte de listas y diccionarios, Python es una maravilla para trabajar listas y diccionarios. Entonces es súper rápido, tiene muchas funcionalidades, mejor dicho, es algo súper chévere. En ese orden de ideas, entonces, de ahí por qué hay la necesidad de trabajar acá. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo trabajan acá y también lo trabajan acá? Acá lo tienen que trabajar porque
de alguna manera, cuando este le envía un archivo JSON acá, pues él tiene que de alguna manera meterse al archivo, sacarlo, ver qué tiene, a ver qué es lo que le piden hacer, si meterlo a la base de datos o a un archivo o ejecutar algún proceso. Y en ese sentido, todos los lenguajes de programación deben estar orientados a trabajar con JSON. Y por el lado de acá, ¿por qué JavaScript? ¿Por qué? Porque como es un lenguaje del lado del servidor, entonces, ¿qué pasa? Que va a ser el encargado de armar sus cosas acá internamente cuando se manda a ejecutar una página, manda ese JavaScript y ese JavaScript va a generar su JSON para poder enviárselo a la máquina. ¿Listo? Y también va a interpretar el JSON cuando ellos armen su JSON y le envíen acá. Por eso es necesario trabajar en los dos lados de eh, del, tanto del servidor como del cliente. Esto se llama un cliente. ¿Listo? Ahora bien, veamos qué más dice. Es más pequeño que XML, más rápido y más fácil de analizar. Más fácil, pues obviamente porque como es pensado para ser legible por humanos, entonces pues es más fácil de analizar. Más rápido, pues como es más pequeño, pues obviamente va a ser más rápido. ¿Listo? Y lo comparamos con XML. Ya vamos a mirar, mis estimados estudiantes, más acá en una diapositiva siguiente, en cuándo utilizar XML y cuándo utilizar JSON. ¿Listo? Porque esa es una de las primeras preguntas que a mí se me ocurren. Bueno, y entonces, si ya existe JSON, ¿para qué usted utiliza XML? Ya vamos a mirar por qué y cuándo se utiliza uno u otro. Listo, señores. Entonces, esto que estamos viendo aquí, este grafiquito, es cuando yo utilizo JSON como si fuese un objeto. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se utiliza esta cosa que está aquí? Entonces, empecemos por comprenderlo. Un objeto JSON es una colección, ojo con eso, de pares nombre-valor. Uy, ¿cómo así? Espérese un momentico. ¿Se acuerdan que ya nosotros tenemos definido esto? ¿Se recuerdan? En Python lo definimos en términos de Un ¿qué? diccionario. Sí, señor, de un diccionario. De ahí porque generalmente el diccionario es una de las mejores formas para poder tanto coger nuestro JSON y vaciarlo y después del diccionario volverlo a nuestro JSON. ¿Listo? Y también lo podemos trabajar como si fuese una lista, ¿no? Si nosotros quisiéramos. No hay ningún problema. Entonces, partamos de que cuando estamos trabajando con un objeto, siempre vamos a tener pares, nombre, valor, donde el nombre-valor se va a separar por dos puntos. ¿Listo? En otros lenguajes, esa estructura es conocida como estructura registro, mapa, hash o table. Entonces, des en cuenta que en los lenguajes de programación estamos definiéndolos como están aquí. Incluso ahí estaría faltando esto que está acá. Ahora, ¿cómo yo utilizo este grafiquito? Lo que ustedes deben empezar a trabajar cuando estén trabajando JSON como objetos es acordarse de este gráfico que está aquí. Ese es el empajaritable para aprenderse en la cabecita, metérselo allí con taladro. ¿Listo? Donde miren lo que dice. Un objeto está definido de esta manera. Entonces uno podría decir, bueno, arrancamos aquí. Lo primero que tengo que hacer es montar un corchete. Entonces yo puedo decir, ah, listo, entonces armo mi corchetico. Ahora sí viene por aquí. Si se va por aquí, pues mire, cierra el corchete, no hice nada. O crearía un objeto vacío. Pero como la idea es crear objetos de tipo nombre-valor, entonces yo puedo tranquilamente decir, ah, listo, entonces no nos vayamos por aquí, vayámonos por acá. Entonces lo primero que hacemos es definir un string, que es el nombre. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a ese nombre antiguamente en Python? Clave. La clave, muy bien, la clave. Entonces aquí podemos decirle, ah, bueno, entonces nombre, sigue, mírenlo, aquí voy siguiendo. ¿Qué sigue? Dos puntos, dos puntos. ¿Qué sigue? Valor, entonces nombre, lo vamos a decir Juan.
a Juan, cierra comillas. Y si se sale, pues allí terminaría. Pero no, yo quiero meter más cosas. Entonces viene por acá, coma, y yo puedo seguir escribiendo. Voy a escribirlo acá abajo por si alguna cosa. ¿Listo? Entonces viene por aquí, miren, y se regresa. Y miren que él tiene la curvita para acá. Entonces él tiene que volverse a meterse acá, al otro string. ¿Cuál otro string? Edad. Dos puntos, miren allí, sigo. El valor, 20. ¿Quiero más? No, entonces perdón, sí, vamos a colocar otro, coma. Vamos a colocar ciudad. Caramba. Ciudad. Viene nuevamente por acá, miren. Otro string. Ciudad. Viene nuevamente dos puntos. El valor de ciudad, entonces Bogotá, en comillas. Cierra comillas. Y supongamos que ya no quiera más. Si ya no quiere más, entonces ¿qué hace? Miren. Y cierra. ¿Listo? Entonces miren que allí nosotros ya tenemos esto como si fuese un objeto para un JSON. Y eso es lo que debería contener nuestro JSON internamente. ¿Listo? ¿Es claros hasta allí? De ahí, por ejemplo, miren cómo él lo que hace acá es, mire, corchete, define un ID 2.46. Nombre, coma, ¿no? Nombre, dos puntos, Miguel, coma. Empresa, dos puntos, Autentia. Y cierra con el corchete. Entonces, miren que de aquí a acá va a haber un objeto. ¿Que yo puedo colocar más objetos? Claro que sí, tantos como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, miren que esto es completamente entendible por una persona. Va con la información que necesita que vaya. Y listo. Bajo esa perspectiva no tiene ningún otro tipo de problema en términos de comprensión y de envío de información. No le está metiendo ni nada más ni nada menos de lo que usted necesita. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un XML, se van a dar cuenta de que el XML es un poquito más complejo porque él trabaja con algo que se llaman tags. Al igual que el HTML. El HTML también trabaja con tags. Entonces eso ya se lo van a enseñar en su clase de programación web. Bueno, ¿hasta ahí es claro el JSON Object? ¿O hay alguna duda? Pues yo tenía una duda, profe, bueno, me imagino que lo veremos más adelante, pero entonces él simplemente se llama así, mediante los corchetes y separado por las claves. Sí, señor. Así Oh, es como se guarda la información dentro. Ya vamos a mirarlo en un ejemplo, de hecho, tengo un ejemplito allí preparado. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo. La segunda forma de trabajo es lo que se denomina como un JSON Array. Teniendo como en cuenta que este array es un arreglo de datos. Oh, arreglo de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este JSON? Es que en la parte del valor yo le pueda meter todo lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que miren lo que plantea. Un arreglo JSON es simplemente una colección organizada, ordenada, de valores separados por comas. Estos valores pueden ser a su vez objetos JSON. O sea que dentro de este valor, aquí internamente puedo colocar un corchete de este tipo como el que estábamos trabajando acá con sus cosas. Y no tiene ningún problema. La ventaja es que esta cosa se le aguanta todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construye? Miren, muy sencillo. Vengo acá, corchete, cuadrado, ojo, mírenlo. Abre y cierra el corchete cuadrado. Viene por acá y dice, el valor. ¿Qué valor le voy a colocar? El valor que yo quiera. Generalmente, lo que uno hace es empezar a trabajar con cosas internamente que van a ir entre corcheticos, miren. Entonces, título, dos puntos,
El Señor de los Anillos, tun, 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 coma, miren, estamos devolviéndonos a esta que está acá, mirenla. Una variable, un valor. Autor, tal cosa, mírenlo, allí está, autor, dos puntos, y el autor. Y como ya terminó, entonces aquí, miren, cierra el corchete, coma, que es esta coma que está acá. Entonces viene por aquí, hace esto, se devuelve, coma, y como quiere meter otro valor, pues lo mete, miren, aquí está, otro valor. Todo este es el valor de nuestro dato. Ah, que puedo meter otro tipo de variables, una lista, un objeto de tipo string, un número, un booleano, todo eso yo lo puedo meter aquí, directamente, sin necesidad de hacer más nada, ¿no? Sin necesidad de hacerle corchete ni nada, porque miren que los corchetes estos, que están aquí viéndolos ustedes, lo trabajan, es porque internamente esto va a ser un objeto JSON. ¿Listo? O sea, este ejemplo que estoy colocando acá es un JSON array con objetos JSON internamente. Pero así como coloqué esto, yo pude haber colocado acá true y tranquilamente me lo acepta. ¿Listo? Y miren cómo ya acá, cuando ya no necesito hacer más nada, se sale y termina con su corchete cuadrado de cierre. Y eso es lo que se denomina como un JSON array. ¿Hasta ahí claros? ¿O alguna duda? ¿Todo está claro? Profe, una pregunta, ¿trabaja también con la codificación? Sí. Ya vamos a mirar toda la parte del code. Ok. ¿No? Del code y del encode. Porque recuerden que acá también, al igual que en los archivos, de hecho es lo mismo. O sea, esto es lo mismo que trabajar con los archivos. ¿Por qué? Porque acá también ustedes pueden decir que le pueden trabajar con el encode y y el, y el code. ¿Por qué? Porque resulta que esto, pues obviamente como son valores, mírenlos, aquí está, mire. ¿Dónde está canción? Mire, aquí debería ir una tilde. Ya, por ejemplo, con solo estos casos, yo ya podría decir, ah, no, tiene que trabajarse con UTF-8. ¿Listo? Porque él me permite meterle tildes y meterle ñes y meterle todas las cosas. ¿Listo? Y si no, pues empezar a trabajar con Latin 1 o lo que sea para poder adelantar todo lo concerniente con nuestro alfabeto norteamericano o inglés. Bueno, entonces esto es exactamente lo mismo que si estuviéramos trabajando con el archivo. Simplemente que se lo va a trabajar sobre un objeto tipo JSON. ¿Hasta ahí claros? Sí, señor. Bueno, continuemos entonces. Sí, profe. Ojo con esta parte. Entonces, JSON por lo general existe en cuanto lenguaje de programación exista en estos momentos. No sé del primero que no pueda hacerlo, o sea, no pueda trabajarlo. Y si no lo puede trabajar, usted mismo construye, que es igual que abrir un archivo cualquiera, se llama parsear. ¿Qué es parsear? Es que usted divide, si ustedes se dieron cuenta, acá el JSON puede tener internamente varios objeticos, ¿cierto? Que están separados por los corchetes y todo el cuento. Entonces, esos objeticos yo tengo que separarlos uno por uno, acá va. Y después lo reemplazo, y después lo reemplazo por este, y después por este, y después por cada uno de ellos. Eso es lo que se denomina hacerle un parseo o parsing. ¿Listo? ¿Qué es parsearlo? Escoger cada cosito de estos, cada objetico de estos, un objeto, y sacarlo, poderlo sacar, ¿para qué? Para poderlo analizar. ¿Listo? Todos los lenguajes modernos, actualmente Java, Python, PHP, C Sharp, C++, etcétera, 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 todo lo que ustedes conozcan está o tiene sus propias librerías. Generalmente todo esto que es JSON se debe trabajar con librerías o con módulos adicionales. ¿Listo? Módulos que uno tiene que
descargarlos de red, si usted quiere, o únicamente si ya lo tiene dentro del instalador, pues solamente lo tiene que llamar. ¿Listo? Nuevamente dice que JSON es un formato de intercambio de datos. ¿Listo? Y obviamente no solamente JavaScript, sino que cualquier lenguaje lo puede utilizar. Ahora bien, ojo con esto. Este sitio es el sitio oficial de JSON. ¿Listo? Porque JSON nace solito. Él no, en un principio no estaba trabajando sobre un lenguaje de programación específico. Él nació solito, como JSON, ¿ya? Para poder competir un poco con XML. Para eso lo crearon. Generalmente, dependiendo de lo que ustedes necesiten, si su lenguaje de programación no tiene las librerías para poder trabajar con JSON, aquí en este sitio ustedes pueden tranquilamente encontrar todas las librerías habidas y por haber para todos los posibles lenguajes habidos en el mundo en este momento. ¿Listo? La documentación también la encuentran allá, de cómo se utiliza, cómo hace. De hecho, los ejemplos, en cierta medida, pues si no son exactos, los que vamos a hacer acá, son tomados de esta página de acá, que es donde define qué y cómo lo tienen que trabajar. Ahora bien, entrando ya en materia ahora sí, a lo que nos interesa, que es cómo hacer para trabajar con nuestro archivo JSON dentro de Python, hago énfasis en que los diccionarios son las estructuras perfectas para trabajar como partner, como socio de JSON. ¿Listo? Eso tiene que ser súper clarísimo para ustedes. Ahora bien, generalmente en JSON se tiene que trabajar con el módulo JSON, JSON. ¿Listo? Esta es la forma como yo debo trabajar dentro de Python. Ahora bien, lo que uno hace, ojo con esto, por lo general, es leer, cancelar, creo que la embarré. Mantener. ¿Para mantenerlas para qué? Creo que ahorita lo he dicho. Entonces vamos a decirle que vuelva a presentar. Entonces, cuando estamos trabajando con esto, lo primero que tenemos que hacer con nuestro JSON es leer el archivo JSON, leer el JSON, listo, por medio de un archivo, de un file, de un F, que va a ser nuestro objeto, trabajando con nuestro Open, que ya nosotros lo hemos manejado. Realmente, esto lo que hace es devolver un objeto, que es este objeto F, y con este objeto F es lo que empezamos a hacer todas las cosas que nosotros necesitemos. Obviamente, después de haber hecho este Open, uno por lo general cierra el archivo, ¿no? Le hace un f.close. Entonces vamos a ver cómo trabaja este archivito. Vamos a ver cómo se empieza a trabajar con el módulo de JSON. Lo primero que tenemos que hacer es, oiga, ¿cómo yo grabo datos con JSON? Y la respuesta es fácil. Con json.dump. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar nuestro archivito inicial. ¿Listo? Para empezar a trabajar con nuestro JSON. Entonces miren cómo acá estoy haciendo varias cositas. Entonces lo primero que estoy haciendo es, oiga, mire, llamo a JSON, importo el JSON. ¿Listo? ¿Para qué? Para yo poderlo trabajar. Una vez importado el JSON, lo que hago es crear una variable, miren. Esta variable data, ¿de qué tipo es? Diccionario. De tipo diccionario. Muy bien. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de qué es tipo diccionario? Por Por los corchetes.
Los corcheticos, ¿cierto? Esos corchetes son los que les permiten a ustedes definir si es un diccionario o es una lista. En este caso, es un diccionario. Ahora bien, miren cómo acá yo defino otra variable de tipo client. Va a ser interno ¿a quién? Al diccionario. ¿Sí se dan cuenta? Miren. Mírenlo, ahí está. Data, subcliente, va a ser vacío. Pero esta interna, ¿de qué tipo es? Lista. De tipo lista. Muy bien. Y ahora sí, empieza a decirle, espérese. Miren esta forma de crear los datos de esta lista para meterlo dentro de Data Clients. Miren, le dice Data Clients.append. ¿Y qué le va a mandar como append? Entonces miren cómo le envía esto, mire. ¿Se dan cuenta que lo abre en corchetes? ¿Se dan cuenta? O sea que esto va a ser nuevamente ¿qué? Un diccionario dentro de la lista. Un diccionario dentro de la lista. Muy bien, entonces, palabras más, palabras menos, lo que estamos haciendo es esto, miren. ¿Dónde está? Acá. Lo que estamos haciendo es crear un diccionario, supongamos que tengamos acá un diccionario, que este sea mi diccionario data. Mi data dentro tiene un client, entonces este grandote se llama data. Lo voy a colocar en mayúsculas solamente como por efectos de que lo revise. Acá vamos a tener un client, ¿cierto? Que va a ser una lista. Y esta lista internamente va a tener otro diccionario con todos los datos que nosotros queramos. Así es como está conformado este diccionario, el diccionario data. ¿Listo? Y aquí vamos a ir creando nuevamente tantos clientes como necesitemos. Entonces aquí están nuestros clients. ¿Listo? Y dentro de este client va a haber un diccionario. Ese diccionario ya tiene, y acá nuevamente la misma cosa y la misma estructura de client y diccionario. Entonces, client y acá su diccionario. Así es como va a estar trabajado. ¿Está claro el ejercicio? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces miren cómo acá, yo digo, el primer registro va a tener como nombre Juan, apellido Pérez, edad 27 años y un monto de 71,000 pesos. Armo otra estructura, data, de tipo clients en este caso, y allí le vuelvo a hacer un append, porque como es una lista, entonces yo le puedo hacer un append. Abro mi diccionario, nombre Ana, apellido Sarmiento, edad 31 años, monto, y miren acá esto de chévere. Traté de colocar acá todas las cosas que se me inventaban a mí, me pasaban por la cabeza. Y es que acá yo estoy colocando, miren, que monto, a la vez es ¿qué? ¿Qué es eso? Una lista. Una Una lista. lista, muy bien. Una lista ¿Se dan dentro del cuenta? diccionario. Dentro de Entonces la miren lista. cómo yo aquí estoy haciendo de todo. O sea, dentro incluso de del mismo diccionario le metí otra lista. Bueno, y le hice el append, o sea que lo coloco allá. En segunda instancia, viene y monta otro client, otro cliente, que se llama nombre Julio, apellido Andrade, edad 36 años y monto 65,000. Y miren esto que está acá. Eso es lo que nos compete a nosotros. Esta linecita de código que está aquí, que dice con open data JSON, ¿como qué? Como escritura, como archivo. Esta forma que estamos trabajando aquí, que dice con, le dice with, con, open, y dice el archivo data.json para escritura, y acá le dice as file. Este file que está aquí
es que le está diciendo es que toda es la variable en la cual todo lo que está acá yo lo puedo meter o va a estar llamado por esta variable, por esta variable que se llama file. ¿Listo? O sea que en file prácticamente va a estar todo lo que nosotros queramos de nuestro data JSON. ¿Listo? Es una forma bastante chévere. ¿Por qué? Porque me permite de una vez hacer una llamada y asignársela a una variable. Bueno, listo. Entonces le dice, miren, como file. Y ahora si le digo json.dump data. ¿Cuál data? Mírenlo. Todo esto que está acá, grábelo aquí. Coma. ¿En dónde lo va a grabar? En file. ¿De dónde salió este file? Esta variable de acá. Si yo quisiese cambiarle, pues yo solamente le colocaría aquí A o Pepito o mi archivo o lo que sea. Y obviamente aquí y aquí deberían ir lo mismo. Y aquí lo chévere de esto es que yo le puedo decir que idente nuestro código que está internamente. Y le digo que lo idente igual a 4. Ahorita vamos a hacer uno. Esto es opcional. Ahorita vamos a mirar cómo trabaja esta identación para que ustedes lo miren. Una vez hecho esto, le digo file.close, mírenlo, el archivo, lo cierro y listo. Entonces vamos a mirar una cosa. Entonces, Profe, como no una está aquí, pregunta. señor, Cuando usted empieza a decir la línea, el registro 19 con open, white open, data.json, el data.json se sobreentiende es por la estructura que estaba generándose sí, en... señor, es por la estructura. Ah, ¿Ya? ya. Aunque la magia la hace ¿quién? La hace este monachito que está acá. El json.dump es el que le permite meter todos estos datos que están aquí, los mete directamente en este JSON. Vamos a mirar. Este archivo, si ustedes se dan cuenta, se va a llamar json1.py. Y aquí reforzamos un poco el cuento de nuestro paso por referencia. ¿Listo? ¿Qué les dije? Mire, JSON1.py, mírenlo, aquí está, .py. Entonces, ¿qué ocurre? La idea de esto es que no hay ningún JSON acá, mírenlo. Aquí está, no hay nada. Entonces, si yo lo ejecuto, él lo que debería crearme es un archivo que se llama data.json, ¿cierto o no es cierto? Entonces voy a ejecutarlo. Y él efectivamente ya, mire, ya terminó de ejecutarlo. Vamos a mirar qué pasó acá. ¿Sí lo ven aquí? Mírenlo. Y yo puedo decirle aquí, clic derecho, y le digo que me lo abra. ¿Me lo abra con qué? Abrir con, por ejemplo, vamos a abrirlo con este editor que me parece chévere, que es el Notepad++. O lo pueden editar si ustedes quieren lo pueden editar ¿con qué es? Con Notepad normalito, con el bloc de notas. Y miren cómo él, mire, me colocó toda la estructura tal y como yo quería. ¿Por qué? Porque yo le di que lo idente a 4, mire. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Sí se dieron cuenta? Este es nuestro archivito, mire, y se llama clients, mire, clientes. Y hace todo lo que yo le dije, mírenlo. Entonces, aquí abrió una estructura de tipo clientes que es de tipo lista, y dentro de esa tipo lista hay un diccionario, mírenlo. Acá hay otro diccionario, pero dentro de este diccionario hay otra lista, acá hay otro diccionario. ¿Sí se dan cuenta? Y él lo guardó exactamente como yo quería. Ahora bien, miremos qué pasa si yo lo borro y le digo no me lo idente. Te molesto porque esto no, realmente, si usted quiere, pues lo puede colocar o no lo puede colocar. Él ya lo ejecutó, mírenlo. Ya me creo nuevamente en mi archivo, mírenlo, allí está. Creado a las 7:05. Lo voy a decir que lo abra acá. Y mire cómo lo colocó. Me lo colocó directamente con la misma estructura, pero sin identarlo. ¿Sí se dieron cuenta para qué sirve la indentación? ¿Sí es claro? Para que sea más legible, para que sea Más esté legible, sí mejor, señor. mejor presentado el archivo. Exactamente. Entonces, esa es la forma de trabajar el JSON. ¿Listo? Ese JSON, si ustedes se dan cuenta, es súper sencillísimo.
no tiene problema. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Si yo lo exporto en una sola lineal, ¿me lo va a leer mucho más rápido? No, es lo mismo. Es lo mismo porque ya se van a dar cuenta que para la lectura de estos archivos, generalmente están orientados a que sea con un solo comando y usted después con ese comando lo manda donde usted quiere y lo trabaja como usted quiere y ya. Y él automáticamente ya le empieza a generar todas las cosas como debería. ¿Listo? Profe, o sea que este JSON de formato es única y exclusivamente trabaja para base de datos tipo diccionario o listas. No. El hecho de que sea el mejor socio no quiere decir en ningún momento que usted lo puede utilizar de esa manera. Usted lo puede utilizar como usted quiera. Simplemente que él ya ya les voy a enseñar acá cómo yo generalmente lo trabajo, que me parece que es una forma bastante sencilla. Y yo lo trabajo siempre cogiendo nodo por nodo y trabajándolo como si fuese ya un diccionario como tal. De hecho, la instrucción que les enseño, él de una vez lo empieza a trabajar de esa manera. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a mirar. Entonces lo que hice hasta el momento fue volverlo a generar, volver a trabajarlo identado para efectos de, vuelvo y repito, de que sea un poquito más entendible para nosotros. ¿Listo? Miren, Profe, lo vuelvo a generar indentado. una duda que me quedó fue lo de asFile. O sea, ¿es una variable o es un comando para convertirlo en archivo? No, es una como si variable. fuese una variable. Lo que pasa es que, miren, que cuando él trabaja acá, mírenlo, yo le digo, ábrame, ¿se acuerdan del formato open? Le decíamos de alguna manera que le decíamos, si mal no recuerdo, cuando estábamos trabajando acá, en archivos, le decíamos mi archivo, igual a open, le decíamos acá el nombre del archivo, para qué lo queríamos, ¿cierto? Y ya, eso es lo que le hacíamos, ¿cierto o no cierto? Entonces miren que él lo que hacía es que cuando yo abría un archivo, él al abrirlo, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que yo por acá tenía una memoria, la memoria del computador, ¿cierto? Entonces él tiene que guardar en algún lado los datos que yo voy a ir metiendo allí. Entonces él lo que hace es crear algo que se llama un apuntador a un espacio de memoria. Este apuntador, este es lo que se denomina como un objeto de tipo, o una variable, pues, para que esa variable guarde allí esa ubicación inicial. Y después, cuando usted empieza a llenar acá datos, pues él dice, ah, listo, va llenando, y el archivo va a ir desde aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando usted ya le dice write o write line o lo que sea, entonces es lo que hace es empezar a guardar acá, guardar acá, y cuando ya termina esto, cuando usted le dice que ya termina de guardar, él lo que hace es pasa de la memoria, ¿a dónde? Al disco duro. Entonces por allá en el disco duro tiene otra tablita igualita, entonces ya empieza a hacer eso, y allí guarda, de aquí a aquí va a ir su archivo. ¿Listo? Entonces, esta variable que está aquí es lo que estamos viendo acá. Esta que está aquí. Es lo mismo. O ¿Por qué? sea, el file no es una palabra limitada, sino que yo ahí en file puedo colocarle cualquier nombre a la variable. Sí, aquí yo le puedo colocar Pepito o mi Ok. archivo. Esa Mi, es la duda. vamos para allá. Entonces voy a cambiar para que miren que no importa. Mi archivo. Copiar, control C, y lo voy a pegar acá. Es una variable, miren. Una variable como cualquier otra. Y miren que no se me afecta. Entonces vamos a ir acá y le voy a decir cierre esta cosa. Mire, lo estoy eliminando. Y ahora sí le voy a decir que lo ejecute. Mírenlo. Ejecútelo. Miren,
Si se dan cuenta que no hubo problema y generó mi archivo, mire, mi data.json. ¿Ya? Porque es una forma de llamar, esta es una variable, y le digo, mire, con abierto este archivo como mi archivo, entonces, ahora sí dice json.dump, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya y guarde, ¿en dónde? ¿Qué va a guardar? Primero que todo, los datos que están en data, ¿en dónde? En mi archivo, e idéntelo a nivel 4. Y después le digo mi archivo.close. ¿Por qué tienen que tener cuidado con esto, por favor, muchachos? A veces uno se olvida de colocarlo y funciona. Pero a veces, cuando ustedes quieren volver por allá más abajo de sus funciones o sus cosas, a abrir ese archivo, le dice, ay, no puedo abrirlo porque el archivo está siendo utilizado por otro usuario, por otro proceso. Ahí es donde dice, ah, bueno, chica, es cierto que toca cerrarlo. Entonces uno va, lo cierra y ya puede utilizarlo. Entonces, mucho cuidado. Yo por lo general lo que hago es siempre empezar a trabajar con abrir, guardar y volver a cerrar. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Sí, pero ahora me surge otra duda, profe. Señor. Es que acabo de correrlo en el visual y me dice que error de atributo parcialmente inicializado, el módulo JSON no tiene el atributo DAM. Ups. No, mire, yo estoy utilizando Visual Code y mire, ¿sí hizo este import JSON arriba? Sí, Upale, tan raro. ¿Me puede compartir pantalla, por favor? vale, un segundo. Yo voy a dejar de compartir para mirar a ver cuál es el problema. Que es muy raro. Sí, es que ¿Ahí ya se está viendo? ya lo estoy viendo. Entonces déjame, a ver. Import JSON, data, client, baja por favor. Con open data.json, JSON file close. Con file. Listo. Y ahora sí, córrelo y te dice que qué. File en la línea 1. Sube, Import por JSON. favor. Import JSON. Raro. No hay espacios ni nada. Import JSON. Colócale as, ¿En dónde? espacio, ¿Después? dale allí, espacio, as, espacio, JS. Y abajo, por favor, ahí donde dice JSON, colócale JS nomás. Vamos a ver si llamándolo directo. Dale ahora sí. No. Parcialmente inicializado módulo JSON, no attribute dump. Es que parece que no te está cargando la librería. Bueno, pues voy a cerrarlo y lo vuelvo a correr a ver si de pronto es eso. Cierra el Visual Studio y guárdalo, y cierra el Visual Studio y vuélvelo a abrir. Que parece que no te cargó, fue la librería. Entonces ahí sí no hay nada que hacer. Ah, listo. ¿Listo? Sí, porque no te está sacando código de error sobre la plataforma, sino porque no está cargado completo. ¿Listo? Entonces Listo, ahí sí profe. ya es problemita del Visual Studio. Bueno, listo. Ya tenemos hecho esto entonces. Ahora sí, nos regresamos acá. ¿Y cómo hacemos para leer archivos? Y para leer archivos se utiliza esta funcioncita que se llama json.load. Cargue el JSON. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo funciona. Vamos a verlo acá.
Entonces ya lo tengo aquí, ese es el JSON 1.py, y acá tenemos el JSON 2.py, donde lo que estoy haciendo es algo muy sencillo. Miren, lo primero que vuelvo a trabajar es, venga, impórteme este JSON, listo, toda la librería. Vuelvo y nuevamente hago con, mire, con open data.json, y acá miren algo chévere que tienen los JSON, y es que si yo no le coloco nada aquí, él automáticamente me lo adopta como si fuese un read. Aunque yo podría tranquilamente colocar esto. ¿Listo? Decirle read. Y no tiene ningún tipo de problema. También se aguanta. Pero para efectos del ejercicio y para que ustedes también se den cuenta de que esto funciona así, yo lo traté de hacer así también para que se den cuenta que también hay otras formas de abrir el archivo. Y lo mismo, miren, ábralo como archivo, donde archivo es la variable. Por eso mire como él dice aquí, mire, dice variable file y text IO wrapper. ¿Listo? Que este es el tipo de archivo sobre el cual está trabajando. Listo. Ahora le dice, una vez cargado el archivo o abierto el archivo, discúlpenme, lo voy a cargar. ¿Dónde lo voy a cargar? En una variable que se llama data, mire. Esta es mi variable, data. Igual a json.load y le paso como parámetro ¿a quién? Al archivo que lo crea acá, miren. ¿Listo? Y ahora sí, muy sencillito. Miren lo chévere de esto. Yo le digo, miren, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ahora sí, para los clientes, ¿en dónde? En data, porque data es toda la estructura grandota del JSON. Entonces le digo, para los clientes que están dentro del data, ¿qué es lo que va a hacer? Dos puntos. Imprima nombre y le digo, acuérdense cómo yo llamo dentro de un diccionario. Entonces, ¿qué tengo que colocar? El nombre de la variable se llama client, mire, client, para client en. Entonces, una forma de recorrer este diccionario, discúlpenme, client, y el nombre de la clave. Como yo le coloqué, ¿dónde le coloqué estas claves? Acá, mírenlas. Así como, miren, todas son exactamente igualitas, porque acuérdense, donde yo le cambie algo acá, ¿él qué es lo que me va a hacer? Me crea uno nuevo y acá les va a colocar null cuando la quieran representar. Entonces, mucho cuidado con eso. Tienen que ser los mismos nombres aquí, miren, los mismos nombres, igualitos. Y acá lo llamo por esa clave. Salta, apellido, nuevamente, lo llamo por el nombre del diccionario en este caso, que se llama client, y la clave, client, la clave edad, client y la clave monto. Al final escribo un espacio, miren cómo le escribo un espaciocito, y cuando termina de hacer todo esto, lo que hace es cerrar el archivo file. Yo hubiese podido, miren esto, como yo ya tengo data creado acá, yo hubiese podido hacer esto, control X, y haberlo colocado acá. Que la buena práctica dice que apenas usted termine de utilizar el file, yo lo podría cerrar. Usted dirá, bueno, pero si lo cierra aquí, ¿qué pasa? Pues que libero memoria y ya empiezo solamente a trabajar con el data, que lo tengo aquí capturado y no tengo ningún tipo de problema. ¿Listo? Vamos a correrlo allí a ver qué hace. Miren lo que hizo. Teníamos 3 diccionarios, ¿cierto? Mírenlos. Nombre Juan, apellido Pérez, edad 27, monto 71.000 pesos. El espacio que les decía que le coloca, Ana Sarmiento, 31, y escribe el array. Julio Andrade, 36 años, 65.000 pesos. ¿Sí se dieron cuenta? Mírenlo. ¿Es claro? Sí es claro cómo trabaja esta, el programita que acabo de mostrarles. ¿O no? ¿O tienen dudas?
¿Todo está bien? A mí está claro. Entonces era más fácil trabajar con JSON y no con archivos TXT. Se ahorran un pedacito ahí de leer el string y Bueno, luego si ustedes quieren convertirlo trabajarlo con a JSON, los arreglos que yo necesite para trabajarlo internamente en el programa y luego los arreglos convertirlo otra vez a string para escribirlo en el texto. Pero bueno, sí. bueno, Eh, ya tienen igual otra estaba chévere el herramienta si ustedes ejercicio quieren trabajarlo con para JSON, no hay practicar ningún eso. problema. ¿Listo? Ahora bien, miren. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, pero es que fue porque lo guardó con indentación y todo el cuento. Quitémosle esta indentación acá. Lo ejecuto. Ya lo ejecutó. Mírenlo. Él está aquí. Vamos a mirar lo que se trabajó sin indentación. Mírenlo. Ahí está, trabajado sin indentación. Entonces, y vamos ahora sí a correrlo acá en el otro lado. A ver si, a ver qué me hace, a ver si me sale igual que como está aquí. Vamos a mirar. Miren. ¿Se dan cuenta que el cargo exactamente igual? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros lo colocamos con identado o no identado es más que todo para que nosotros podamos visualizarlo mejor. Más el computador no le interesa eso. ¿Por qué? Porque él, al empezar a trabajar con estas estructuras de esta manera, él no le interesa nada más, sino subir el archivo, montarlo y empezarlo a trabajar. ¿Es claro? Sí, Ahora, señor. miremos otra cosa. Al inicio, bueno, coloquémoslo al final para que, al puro final, digámosle print type data. ¿De qué tipo es type data? Profe, el espacio usted lo creó con el último print, ¿cierto? El Señor. espacio entre cada Ah, el uno de los, espacio, el sí. Con espacio. este último print para que me salte. Lo hice con este print de acá. Miren, ¿de qué tipo es data? Mírenlo. Data es de tipo diccionario. ¿Se dan cuenta? Él automáticamente, como él se da cuenta de que es un JSON, él automáticamente, como tal, cuando yo le estoy trabajando load, el load, esta función que estamos trabajando aquí, él devuelve por defecto un diccionario. ¿Listo? Entonces miren cómo él en la documentación está trabajado de esa manera. Si ya usted quiere trabajarlo, como dice aquí, mire, deserializado, o sea que no lo trabaje directamente como ¿qué es? Como diccionario, sino línea por línea, lo puede trabajar así, con read, que es exactamente igual. Lo único feo de este read es que él le devuelve la línea completa. En ese caso, devolvería cuando no lo estamos trabajando con indentación, como lo trabajamos al principio, él devolvería todo. ¿Listo? Y cuando cuando lo estamos trabajando con indentación, tenemos que empezar a mirar de dónde hasta dónde debería ir nuestro diccionario, nuestras cosas, para poder hacerle el cambio que nosotros deseemos. ¿Listo? Pero en esencia es prácticamente lo mismo. Personalmente yo nunca lo he utilizado de lo que llevo trabajando con esto con Read, que yo llevo con Python más o menos un par de años. Yo nunca lo he trabajado con Read, porque yo para qué me pongo a hacer eso si lo cargo directamente en un diccionario es mucho más sencillo, mucho más fácil de trabajar. Entonces yo siempre lo cargo en un diccionario y con el diccionario sí hago y deshago todo lo que yo quiera. Entonces es súper fácil. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor, ¿O sí, pero alguna es como duda? más engorroso trabajarlo con el solo read, mejor Sí, cargarlo claro, con Read una es variable. súper engorroso porque usted tiene que trabajar toda la lógica interna, ¿no? Entonces eso es súper fácil, mientras que con el load usted carga todo eso y ya a él le bota su diccionario y sale. Ya no tiene que usted ponerse a hacerle más nada. Y usted ya el diccionario, pues, usted ya lo maneja, es un vector prácticamente, una lista. Entonces, pues, lo trabaja muy fácil. ¿Claros? Sí, correcto. Profe, pues yo tengo una pequeña inquietud. Cuando se está Sí. creando el código para guardar un archivo, un diccionario, pues cuando usted lo corrió, pues no sé, el archivo, pues usted lo muestra que, o sea, no, por ejemplo, yo lo corrí y no sé a dónde quedó guardado, ubicado el archivo. ¡Ay!
Sí, les había prometido eso. Miren que Es importante. cuando yo lo llamé acá, cuando yo lo, perdón, eso no es. Cuando yo lo llamé, yo le di data.json, ¿cierto? Mírenlo, aquí está, donde yo metí todos los datos, data.json, que yo les dije que con esto íbamos a aclarar muchas dudas. Miren cómo yo estoy yéndome a donde está guardado ese JSON 1.py, mírenlo. Miren, este es el archivo que está abierto acá. Entonces ustedes, si no me salvar como, mírenlo. Si yo le digo salvar como, miren que dónde me lo está guardando, miren. c2./esb misión TIC 2022 ejercicios. Allí está guardado. Mírenlo acá. Mírenlo. c2./esb misión TIC 2022 ejercicios. Ahí está guardado. ¿Quién? Este JSON 1.py. O sea, donde yo guardé mi py, ahí va a ir a guardar el data.json, porque yo no le he dicho más. Pero si yo quisiera, miren, project, yo tengo acá una carpeta que se llama project. ¿Se dan cuenta? Si yo quisiera decirle, vaya y guárdemelo en project, miren lo que pasa. Oh, perdón, discúlpenme. Listo. Ya terminó, mírenlo. Y si yo quiero ir, miren lo que acá en project también ya debe aparecer un data.json, mírenlo. ¿Se dan cuenta? Lo estoy borrando para que no guardar basura acá. Pero en esencia, se dan cuenta que yo lo que hice fue trabajar. Aquí lo estoy trabajando como una ruta relativa. Pero también yo lo puedo mandar a una ruta fija. Que vuelvo y repito, no es una buena forma de trabajar. Aquí yo le podría colocar c2 ta, 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 y él lo hace, miren. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Copio esto, control C, borro acá, lo voy a borrar, mírenlo. Y ahora sí aquí le voy a colocar toda la ruta. /sb mission tig / y listo. Y ahí lo voy a ir a crear. Vamos a mirar si funciona. Miren, ya lo creó. Vamos a mirarlo y ahí está. Entonces, sí se dan cuenta la diferencia entre ruta absoluta, que es la que estamos trabajando, o ruta fija, que es esta, y la ruta relativa, donde yo solamente hacía esto, te mandaba allí. ¿Por qué? Porque a partir de allí yo estoy trabajando con un punto relativo a quién, a donde yo tengo guardado este archivo PY que se llama JSON1. Entonces aquí tengo en ejercicios, tengo JSON1, entonces él lo toma relativo. Si yo le digo, vaya y guárdeme data JSON, ¿es donde lo va a guardar por defecto? Donde está guardado el papá. ¿Quién es el papá? El archivo JSON1, que es mi archivo donde yo estoy llamando a esta función. Y listo. ¿Ahora sí ya es claro? Sí, señor. Profe, una pregunta. Los que Señor. no trabajamos con IDE, sino con Colab, el .txt es el que se descarga en la parte de archivos de Colab. Sí, señor. Lo que pasa es que cuando ustedes están trabajando en Colab, recuerden que todo eso ustedes lo están trabajando en su G Drive. Entonces, allá donde usted guardó su archivo G Drive, allí mismo, en esa misma carpeta o en ese mismo espacio de memoria de su Google Drive, allí debería estar su archivo No, sí, data.json. pero ahí en la parte de archivos me deja descargar el archivito que uno crea. Sí, también. Ujú. Hay una opción que uno le da clic derecho y descargar y me deja descargar el archivito. Sí, señor. .txt.
Sí, Entonces, eso ese es el que le vamos a exactamente lo enviar. mismo. Ese es Lo el que le único vamos allí a es que enviar. usted está trabajando sobre su G Drive. ¿Y ya? Por eso, pero ese es el que le vamos a enviar en el reto 5. Claro, claro. O sea, lo que ustedes me van a enviar es los archivos que ustedes necesiten que yo los guarde en mi máquina y los ejecute. Yo los voy a ejecutar acá como están. Miren, yo les armo aquí una carpetica. Y en esa carpetica aquí entonces dice ejercicio final. Y aquí dentro de esa carpetica yo descomprimo el archivo que ustedes me envían. Y con Ok. ese archivo descompreso, allí ya tienen que tener, si traen archivos, algún archivo, lo que sea, él tiene que hacer todas sus cosas allí y ya. Bueno, profesor, gracias. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, listo. Continuamos entonces con esto. Si ustedes se dan cuenta, miren que trabajar con JSON es súper fácil. Con eso que ustedes aprendan ya prácticamente pueden manejar todo lo que sea JSON. Ahora vamos a mirar lo que yo les decía hace un momento. ¿Cuándo JSON? ¿Cuándo XML? Que eso es importante que ustedes lo tengan súper clarísimo. Sobre todo cuando ya estén trabajando la parte de web, eso tienen que tenerlo más claro que el agua. ¿Cuáles son las ventajas que tiene JSON? JSON es más fácil de leer en el cliente y evita el tedioso código de parsing. Lo que yo les decía, tienen que en XML tiene que haber una cosa, un proceso que se llama de parsing, de parseo. Mientras que acá no, usted coge, lo monta sobre una estructura de tipo diccionario y sale para pintura, empieza a trabajar, que eso es muy fácil. ¿Listo? Entonces, por eso es que es muy fácil de leer. Otra ventaja, los mensajes JSON ocupan menos espacio que un XML. El XML generalmente es más grande. Tercera ventaja, no hay etiqueta de cierre. Resulta que el XML, cada objetico que usted cree internamente, tiene que colocarle una cosa que se llama un tag. Usted puede colocarle acá el tag nombre, por ejemplo. Y aquí usted escribe el nombre. Y al final, usted tiene que escribirle /nombre. Esto es lo que se denomina como etiqueta. Y esa etiqueta tiene una etiqueta de apertura y una de cerradura. Y eso es lo que tiene XML. Así es como se trabaja el XML. A grandes rasgos. Cosa que acá, si ustedes se dan cuenta, él no. ¿Por qué? Porque las etiquetas para él, lo máximo que él tiene es que variable, dos puntos, valor. Ya. ¿Listo? Y si no, pues allí usted internamente puede colocar datos, objetos tipo JSON, listas, etcétera, etcétera, como lo acabamos de ver. Entonces no tiene problema. Obviamente, la lectura y la escritura es supremamente más rápida. Más rápida, ¿por qué? Porque ya obviamente, al ocupar menos espacio, menos caracteres, se la pasa escribiendo y por ende es súper rápido. Al final, si ustedes se dan cuenta, lo que utiliza son matrices. Entonces, del tipo, así. Así es como la estructura de un JSON, si quisiese verse sobre memoria, entonces aquí va un registro que va hasta aquí, acá va otro registro que va hasta acá, aquí va un registro que va hasta aquí, y así es como él trata de interpretarlo a nivel de memoria. Y lo mejor de esto es que no hay palabras reservadas. ¿Por qué? Porque esto de variable o en este caso clave valor es súper sencillo y las claves se las inventa uno como desarrollador, usted mismo como desarrollador. ¿Listo? Entonces, estas son las ventajas que tiene JSON frente a XML. Ahora vamos a ver las desventajas, porque no todo puede ser color de rosa. ¿Qué pasa? A diferencia de XML, no existen mecanismos para definir el formato exacto de los mensajes. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no hay un formato exacto, usted puede aquí meterle cualquier cosa y aquí puede tener una vaina así de grandota y en la siguiente solamente así, ya hay una pequeñita y una más grande y una más pequeña, y eso hace que el manejo de memoria a veces sea un poco ineficiente con este tipo de archivos. Por ende, empieza a tener problemitas cuando se tienen datos excesivamente grandes, o sea, cuando hay excesivamente, aquí son muchos datos hacia abajo, empieza a decrecer esto que es súper fundamental, que es rápido. ¿Listo? Ahora bien, en casos de que se tuviera diversos clientes como Ajax, Flex, aplicaciones de escritorio,
contra un mismo servidor es preferible el uso de XML. ¿A qué se refiere esto? Resulta que esto que estamos viendo acá es una forma de trabajar lo que estábamos planteando, de que yo tengo mi servidor por aquí, el server, y por acá tengo mi cliente. Resulta que cuando yo empiezo a hacer una gran cantidad de requests, a nivel de ingeniería se inventaron unos protocolos especiales para poder trabajar estos requests. Y es que acá internamente montaron unos servidores más pequeñitos, podemos hablarlo así, son unos servicios que pueden ser Java, pueden ser Flex, y hay muchos adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que estos Ajax lo que hacen es que como yo tengo muchos datos aquí, en una base de datos, por ejemplo, o en un archivo, entonces ellos lo que hacen es mandar toda esa cantidad grandísima de datos, lo hacen pedacitos pequeñitos, y ese Ajax coge y lo envía para acá, otro pedacito por acá, y lo envía por acá, y después esto mismo lo que hace es coger y generar ese archivo grandotote, que lo queríamos enviar. Eso son otras formas de trabajo que empiezan a trabajarse tanto a nivel de Ajax como de Flex. ¿Y qué ocurre? Que cuando acá yo coloco este tipo de cosas, colocarle una capa adicional como JSON de abstracción no es una buena táctica. ¿Por qué? Porque entonces le pondríamos acá al servidor más trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que él, como JSON, tiene que interpretarse, entonces él lo interpreta, y al interpretarse viene para acá y empieza a pedir cosas al Ajax, y el Ajax tendría que venirse para acá y volverse al Ajax, y el Ajax volverlo a convertir en JSON, y el JSON volver a mandarlo por acá. Entonces, generalmente lo que se busca es que como ese JSON no tiene una estructura fija, lo que yo busco es trabajar que este Ajax o este Flex envíen esos datos en forma de una estructura fija de tipo XML, que ellos ya son una forma especial de escribir, como yo les decía. Entonces él ya, por más que tenga datos aquí, él coge la estructura fija, la define antes de enviar los datos, y a partir de eso, entonces él ya viene acá y es más fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque son muchos datos que tiene que interpretar, cosa que, vuelvo y repito, con JSON no son tan fáciles. Entonces, esas son las dos desventajas que se tiene. ¿Listo? Esas desventajas hacen inclinarse sea por JSON o sea por XML. Cualquiera de las dos posibilidades se pueden trabajar. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, pues yo sí tengo una. Primero, lo del Ajax es lo mismo como para hacer búsquedas en tiempo real. Sí, señor. Ok, Sí, y lo que pasa es que, venga, les explico un poquito más de Ajax. Entonces, cuando estamos trabajando acá el Ajax dentro del servidor, él coge y monta su Ajax allí, y como les decía, acá tengo mi base de datos, le envía, él parsea y envía acá al computador. Y acá, él internamente tiene un módulo también que le permite coger y unir todos esos datos. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando con, no sé, por decir algo, datos para insertar, por ejemplo, lo de su factura. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando nosotros teníamos acá solamente el formulario de HTML, un formulario, yo cojo, armo mi formulario, y por ejemplo, para yo poder decirle, no sé si ustedes se han dado cuenta de que nosotros tenemos unas listas desplegables, ¿cierto? Listas desplegables donde dicen, por ejemplo, defina el tipo de producto, tipo producto. Entonces, en la primera llamada, en el primer request, en el request 1, yo le mandaba esto acá y le decía, oiga, tráigame los tipos de productos para mostrárselos acá. Entonces, por ejemplo, si el tipo de producto era, no sé, granos,
granos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el usuario ejecutaba granos aquí, elegía granos, el formulario mandaba otro request número 2, donde ese request número 2, ¿qué era lo que traía? Todos los posibles granos. Entonces, ¿qué les mandaba? Frijol, lenteja, garbanzo, etcétera, etcétera, para decirle acá producto y poder desplegar el producto acá. ¿Listo? Entonces, con este primer seleccionador, mandaba al siguiente seleccionador y ya trabajaba acá. Y si, por decir algo, si él cogía y mandaba acá, entonces, eligió frijol, por decir algo. Frijol. Entonces, con ese frijol mandaba otro request número 3, donde usted tenía que, no sé, mandarle a preguntar qué tipos de frijol hay. Entonces llegaba y mandaba el frijol. Y aquí entonces en frijol, ya en el siguiente descriptor, aquí, cuando usted desplegaba, entonces ya le decía, bola roja, cargamanto, no sé, otro tipo de frijol, y usted elegía. Y cuando elegía esto, entonces vuelve otro request y le decía, oiga, en el request número 4, ¿qué tipo? Tipo A, tipo B, tipo C. Entonces ya le cargaba el siguiente monachito. Entonces tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y usted elegía. ¿Por qué no se podían cargar todos estos de una? Porque todo dependía del tipo de producto. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vez que usted hacía eso, mandaba, regresaba y hacía un refresh del formulario. Mandaba, regresaba y hacía un refresh del formulario. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es muy lento. Entonces, cuando trabajamos con Ajax, o con Flex, de hecho, es lo que coge, viene acá, carga el formulario y al cargar el formulario coge y se lleva todos los datos habidos y por haber de acá de esto. Todos los tipos, todos no sé, todo lo que vaya cargándose acá, todo eso, él se lo lleva de una. Se lo lleva acá, pero tiene que llevárselo de alguna manera. ¿Cómo se lo lleva? Por pedacitos. Entonces usted llega y empieza a armar, y cuando arma acá, entonces usted ya no tiene que estar haciendo todo el request, sino que sobre ese mismo Ajax que está montado acá, él carga aquí, lo manda acá, y el Ajax dice, ya tengo los datos, pum, y lo muestra. Ya tengo los datos, lo muestra. Ya tengo los datos, lo muestra. No tengo los datos, entonces ahora sí, se viene para acá y los trae. Solamente viene a hacer un request acá al servidor, ¿cuándo? Cuando ya no tiene los datos. ¿Listo? Así es como trabaja Ajax por debajo. ¿Sí? ¿Sí es claro ahora? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud? Profe, de forma profesional o bueno, ya para, ¿dónde se utiliza más el JSON? O sea, ¿en qué área es donde más se utiliza? Porque vos nos decías ahorita que, pues, que realmente no era algo que en este programa fuera muy necesario, ¿cierto? ¿Cuál? ¿El JSON? JSON, sí. Lo que le digo, es que esto, si ustedes se dan cuenta, la sola definición de JSON es JavaScript. Entonces, ¿dónde se utiliza muchísimo? Cuando se está trabajando con páginas web. Páginas web. Acá es súper, súper, súper utilizado. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, usted monta acá su JSON y se lo devuelve acá para que acá lo procese y ya. Entonces, acá yo lo puedo utilizar y como archivos.json, si ustedes se dan cuenta, los JSON no es otra cosa que son unos archivos con una estructura específica. Pare de contar, eso no es nada del otro mundo, pues. ¿Listo? Pero entonces, donde uno los utiliza muchísimo, acá. Si ustedes quieren hacer una buena página que empiece a traer y a llevar información, JSON es genial, es súper chévere. ¿Por qué? Porque les evita mucha cosa. ¿Listo? Sí, por lo menos WordPress lo utiliza mucho para las plantillas, Sí. para las configuraciones de las plantillas, utiliza mucho el JSON. Sí,
Porque como él tiene una base de datos acá, entonces, y él tiene muchas cosas aquí en términos de plantillas y de objetos que él tiene que trabajar, entonces él dice, no, voy a mandar esto como si fuese un JSON, este como si fuese otro JSON, y lo que hago solamente es que cojo acá y los mezclo, les hago un match y ya, y le puedo mandar el HTML para acá. Entonces es súper sencillo. WordPress es uno de los que más utiliza JSON. De hecho, la última versión creo que no tiene ni siquiera XML. Todo lo trabaja con JSON. Todo. Profe, otra pregunta era, en un momento usted habló de la indentación de cuarto nivel. ¿Qué tipo de niveles hay? Los que ustedes quieran, tanto como usted le quiera meter allí dentro. Por eso, pero entonces cada número me va a generar que cierta cantidad de indentación. Sí, claro. Miren, cuando estoy trabajando, no sé qué tenga acá, espérenme un segundito. No sé cómo lo tenga. Ah, está en un solo. Vamos a borrarlo. Y vamos a colocarle acá. Vamos a colocarle indentación 2. Yo le coloco mucha indentación. Resulta de que, pues, por obvias razones, él lo va a hacer hasta donde él puede. ¿Listo? Entonces, miren, si yo le coloco indentación 2, miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque resulta de que él, miren, no me queda las indentaciones tal y como debían estar bien con los tabuladores ni nada, sino que solamente le manda una, dos indentaciones. Para de contar, hasta ahí llega. ¿Listo? Mientras que si le coloco 4, bueno, y ahora la otra, ¿no? ¿Cómo yo sé que son 4? Porque yo ya, al mirar los datos, yo sé que, miren, tengo una indentación de data, otra de client, ¿cierto? Que tiene que trabajar esto. Dentro de los clients hay las claves, y de las claves todavía hay el monto. Miren, si se dan cuenta, son 4 indentaciones. Entonces yo ya me doy cuenta de que es 4, por eso le coloqué el 4 allí definido. Mientras que si ya lo vamos a mirar con 4 indentaciones, miren que él ya, se dan cuenta que él ya le colocó estas linecitas, miren, una linecita, dos linecitas, tres linecitas y la última linecita acá. Si se dan cuenta que él sí maneja la indentación, o sea, los 4 tabs hacia adelante, perdón, los 4 espacios hacia adelante, que es una indentación. Listo, ahora sí. Bueno. Listo, señores, vayan ingresando entonces, por favor, a la asistencia si son tan amables. Lo van trabajando la asistencia. Y ya, si quiere hacer alguna pregunta sobre el proyecto, por favor, de una vez háganla, si son tan amables. Y si no, nos vemos mañana. Vuelvo y lo repito, mañana y el miércoles. Ingresemos, por favor, hacemos asistencia, y las personas que necesiten preguntar sobre el proyecto, hacemos lo mismo que hicimos ahorita con Franklin. Me muestran el proyecto, comparten la pantalla y yo les puedo colaborar ahí un momento. ¿Listo? Pero tienen que llegar con algo, por favor. Con algo. Bueno. Listo, Profe, profe. profe, de pronto para hacer una observación adicional respecto al tema de la ruta relativa a los archivos. Ajá, Es cuénteme. que si su merced se fija, si va al Studio Code, no sé si o sea, si solo me pasa a mí. Si usted se fija ahí en la parte superior izquierda, usted tiene ya enlazada, por así decirlo, la carpeta de ejercicios, ¿verdad? Sí, señor, Eh, aquí. exacto. Entonces, por esa razón es que le crea el JSON dentro del JSON 1.py. Si usted, si quiere, inténtelo, borre el archivo JSON, cambie el JSON 1.py a otra carpeta y va a darse cuenta de que igual le crea el data JSON dentro de la carpeta de ejercicios. No sé, a mí me pasó con el tema de la lectura del archivo de texto, Si porque yo yo lo, si tenía, yo cojo y lo mando acá. Por ejemplo, a sáquelo de la proyecto. carpeta.
¿Cómo? Que no estén ejercicios, que sea en otra carpeta. A ver, ¿dónde? No sé, póngalo donde guste, si quiere póngalo en escritorio, no sé. Y va a ver que igual le sigue creando el JSON dentro de ejercicios porque ya tiene esa Lo que carpeta pasa como es que, predeterminada. cuando uno trabaja con los editores, sí define eso. Tú lo que dices, hagamos esto. Mover el JSON, Control sí, C y lo voy a colocar, no sé, acá. cualquier otra carpeta, sí, Ahí. correcto. Sí. En un lugar donde sea pues accesible, que después pueda verificar si le creo el JSON ahí o no. Listo, ahí está, miren. Listo, Yo ahora lo estoy ejecútelo. haciendo accesible desde aquí. Miren, esto viene SB y no está Listo, dentro de este. Y ahora sí le correcto. voy a decir Ahora ejecútelo. Open File. Tengo que decirle Open File. Sí, tiene que traerlo primero. Sí, porque ¿Será por eso que no me si lo yo lo trabajaba? dejo allí, miren, si yo lo dejo allí, él Sí. como está cargado en memoria, entonces ¿qué pasa? Que él va a seguirlo trabajando ahí mismo, ¿listo? Entonces yo tengo que decirle Open File, miren, Ujú, Open File, y le digo váyase a, miren, correcto, búsquelo donde a te ASB, lo ahí movió. está, mírenlo, ya que por acá tiene que haber un PY, Ujú, JSON PY, mírenlo, abrir, dice, ¿usted es el autor de estos archivos? Le digo sí, ujú, Open, mírenlo, allí me lo abrió, y ahora lo ejecuto. sí, correcto. Miren, entonces, mire, allí está, Ahora, se quedó en c2.slash.json.py. Vamos Pero a ahí sí mirar. se lo va a crear en la carpeta SB. Es que él se lo crea en ya, la de ejercicios, es porque tiene el archivo en temporal. ya a mí me Mire, lo creaba en una carpeta que ni idea, o sea, me tocó como adjuntar ahí la carpeta en el Visual Code para poder darle la ruta, pero creo que era porque no había hecho lo que usted está haciendo. sí, sí, Abrir sí. Porque nuevamente no el archivo. había guardado el archivo. Sí lo había guardado, pero no sé lo que usted dice, de pronto está ahora en temporal, porque no me genera, o sea, yo tenía el TXT y el .py en la misma carpeta y lo trataba de cargar, pero me decía que no lo encontraba, que la ruta era equivocada, pero ni De idea. pronto si era Entonces no por eso. sé, Tiene que sí, primero decirle, ábralo. sí, no lo había hecho. Vale, gracias, entonces después de la duda, muy amable. Listo. Profe, otra cosa que despejé también fue que solucionó el problema del JSON y creo que era porque el archivo se llamaba era json.py. Entonces no sé si hay algún tipo de restricción con eso, pero apenas se lo cambié a JSON.1, a JSON1, ahí sí me lo corrió. Bueno, de pronto sí. Claro. Claro, porque él se confunde. Confunde la importación del archivo como tal del JSON con la librería. Claro que sí, tiene toda la razón. Entonces sí pudo haber sido eso. O sea, estaba tratando de cargar el mismo archivo. Cargarse a sí mismo. Ah, ok. Ujú. Listo. Profe, para el resto, usted también permitía lo que es SQLite, ¿cierto? ¿Con qué? Con SQLite, ¿es que se llama? Con SQL. Con SQL. Te Sí, soy sí. sincero. Yo prefiero que lo hagan con archivos. Porque nosotros SQLite no lo hemos visto. Y adicional a eso, con SQLite, esa es una base de datos. ¿Listo? Entonces Sí. tendrían que ponerse a meter más cosas adicionales. Tendrían que crear la tabla, Tendré, tendrían que crear varias cosas. y Entonces, exportar la base de datos. y tendrían que enviarme toda la base de datos para yo poderla montar. Entonces, personalmente no lo hagan por allá. ¿Listo? Hasta luego, profe. Bueno, si Listo, ya profe, muchas hicieron el gracias. registro de asistencia, nos vemos mañana. Por favor, si hay alguna duda o inquietud, como les digo, es sobre lo que ya han adelantado. Si hay errores, ya ahí les voy ayudando de a pocos. Bueno, Listo, profe, muy amable. Bueno, profesor, bueno, Buenas muchísimas noches, que gracias. esté muy bien. bueno, señores, que estén muy Saludos. bien entonces. Feliz noche. Buenas noches, profe. Que les rinda. Buenas Bueno, noches, profe. bueno, feliz noche, que estén muy bien. Pasen buenas noches todos.